y ahora sois vosotros los que podéis preguntar a los tres representantes, que yo creo que yo les agradezco que han sido en algunos casos muy precisos, aunque en algunos otros pues igual no se ha cuantificado, por ejemplo, no sé, Miguel, el tema de lo que costaría el reintegro, porque está bien decir las cosas, pero lo importante luego es que haya una memoria económica, como decís siempre los políticos. Entonces, cuando queráis, abrimos el debate. Yo quería saber en qué punto se encuentra el trabajo de la Comisión Interministerial, porque se sabe que iba a empezar, pero no se sabe en qué punto está. Las 40 medidas que ha dicho usted, ¿se están llevando ya a cabo o...? ¿Sí? Pero... A ver, la comisión interministerial, la que además estuvo Miguel Ángel, yo no pude asistir en la inauguración, etcétera, ha reunido ya, está conformando lo que son los grupos de trabajo, es decir, quién tiene que formar parte del grupo de trabajo, qué parte de cada uno de los ministerios, Ministerio de Educación, etcétera, porque hay cuestiones que, como lo que ha planteado él, es ojo, no le empecemos a quitar valor a un certificado que lleva el sello del Ministerio de Defensa, porque ese sello ha permitido que unos cuantos compañeros hayan sido contratados por empresas como Telefónica, dándole más valor a otros sellos. Es decir, si somos los primeros en los que nos valoramos el sello, nuestros propios sellos, sea el Ministerio de Defensa o sea de cualquier otra institución o de administración pública, hacemos flaco favor a aquellos que están saliendo. Eso no es óbice por lo que estás diciendo. Es decir, que hay que sentar en la mesa, sobre todo educación. Yo me he reunido con función pública primero y me estoy reuniendo con educación precisamente y con trabajo, para intentar eliminar este escollo que existe en que, y eso lo ha transmitido claramente, que existe en que la formación que se reciba dentro de las Fuerzas Armadas sea de alguna manera compatible, homologada con lo que establece educación. La educación es un cuadriculada. La educación dice, el módulo de electrónica, por ejemplo, tiene que ser estos 4. Nos pasa, por ejemplo, voy a ir a una cosa que es más tangible para todos, los conductores. Los maestros de conductores en las Fuerzas Armadas, que de hecho han podido pasar a la DGT. Y ahora te dicen, oye, yo podría trabajar en el mundo civil, en una autoescuela, pero me falta una simple cosa, y son 6 horas, y esto estuvimos hablando, 6 horas de un módulo de psicología. Digo, tienes todo exactamente lo mismo, pero por 6 horas el Ministerio de Educación no te está dando ese certificado cuando tenemos además la paradoja de que nos forman. Yo me saqué el carnet de conducir dentro de las Fuerzas Armadas, te forma un instructor dentro, te sacas el carnet militar y luego lo canjeas por el carnet civil. Entonces se dan ese tipo de paradojas. Eso es lo que se está hablando, se está sentando, entre otras cosas, por esta comisión interministerial que sienta a cada uno. De los 40 medidas, tengo aquí un cuadro que si quieres luego te puedo especificar, el cuadro de cada una de las 40 medidas, cuáles se han puesto en marcha y cuáles están, obviamente, presupuestadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se ha caído. Podrán, por ejemplo, una que tengo aquí delante, la medida número 20, medida en el ámbito de las administraciones públicas. Las administraciones públicas podrán convocar, sin que compute a efectos de tasa de reposición, plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares profesionales de minería que se encuentren en los últimos 10 años del contrato de larga duración. Y para los reservistas de especial disponibilidad, dice un montón de cosas. ¿Vale? Eso estaba ya presupuestado. Y eso está para la administración pública que saque esas vacantes, para hacer esa compensación, darles el dinero. Eso estaba presupuestado en la ley el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que obviamente no ha salido. Y llevaba una parte incluida en la parte que se había derogado de los presupuestos del 2018. El PSOE cogió una de las partidas que se puede mover de función pública precisamente por esto. Luego, si quieres, si tienes interés... Pero entiendo que se está terminando el trabajo de atrás. Los grupos de trabajo se están conformando todavía. No, la orden, a ver, la comisión interministerial lo que tiene que hacer es, primero, las disquisiciones que hay entre distintas administraciones, tiene que sentarlas para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en este caso, de las certificaciones, que ese es un problema que no solo nos hemos encontrado nosotros, que nos hemos encontrado todos los partidos políticos cuando nos hemos sentado, sino que viene de administraciones atrás. Es decir, ¿por qué no damos un certificado en el caso, por ejemplo, que te hemos dicho? El primero que te pone pegas es el Ministerio de Educación, porque no te la puede dar por sus propias leyes.
Es decir, es que te llega una persona que se ha sacado el carnet de instructor de autoescuela y te dice, oiga, que es que este señor me está quitando el puesto de... Te lo dice así, porque te lo dicen los sindicatos, te lo dicen de ellos. Me está quitando y no está cumpliendo esta ley de educación porque le faltan estos 6 créditos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esas cuestiones que se tienen que dirimir, que se tienen que establecer entre las distintas administraciones, tiene que haber alguien que los coordine y que los siente en la mesa y diga, vamos a solucionar este problema. Y en eso nos encontramos sobre todo en cuestiones de titulaciones muchos problemas, por el encasillamiento y encajonamiento que desde los acuerdos de Bolonia tenemos, no solo aquí, sino a nivel inclusive europeo. Hay otra serie de medidas que lo único que tiene que hacer es un seguimiento de que efectivamente se están implementando, y que los reservistas especiales de disponibilidad de aquellas personas, militares profesionales de tropa y marinería, como en este caso los que se encuentran en los últimos 10 años, efectivamente están teniendo el acceso a estas medidas. Para que no ocurra como ocurría, que comentaba anteriormente, porque fue una de las cuestiones, como pasaba con la policía. ¿De qué me sirve que la policía reserve 300, 400, que la Policía Nacional, 500 plazas, reserve 500 plazas para militares profesionales de tropa y marinería de 45 años, que me da igual en su etapa, porque eso al fin y al cabo permite la aseguración? Y ojo, este es un dato que le he dicho más de una vez, solo el 5%, y es mucho, vamos a decir, el 5% del personal militar, del personal de 45 años, llega a reservista especial disponible. El resto está saliendo por promoción interna, promoción a la Guardia Civil, promoción a tal, solo el 5%. Digo solo, pero podemos decir un 5%, pues vamos a ponerlo como mucho. Esta comisión se encarga de eso, entre las administraciones públicas. Si ve que, por ejemplo, hay un problema con la policía local de Madrid, oiga ustedes, que es que hemos llegado a un acuerdo, y ese acuerdo debe de cumplirse. Tiene que hacer un seguimiento de que efectivamente eso se lleve al cumplimiento. Y esto ha empezado a trabajar apenas hace un mes y medio. Es decir, está todavía, vulgarmente hablando, en pañales, pero está trabajando. Y hay un conjunto de medidas que ya se han implementado y que están presupuestadas, están en los presupuestos generales del Estado, y que si ganamos van a volver a estar de la misma manera en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en el proyecto, para que se lleven a cabo, que tienen que ver con la subcomisión. Igual a decir lo mismo, no son solo medidas que haya propuesto el PSOE, que si las cogéis y cogéis lo que propusieron, también hay medidas que propuso Ciudadanos, también hay medidas que propuso PP, también hay medidas que propuso Podemos, incluso medidas de UPN y otros partidos políticos. Y permíteme, efectivamente, yo nunca lo he dicho, tú lo sabes que nunca lo he dicho porque creo que no es ético, porque sabéis cómo es la subcomisión, pero efectivamente fue la única asociación que nos transmitió lo que os he dicho anteriormente. El resto de los expertos, ninguno abogó por ese modelo que ellos abogan. Digo, Valredo, perdón. No sé si queréis aportar algo hasta este punto. Bueno, sí, a un poco lo anterior, un poco casi por alusiones, ¿no? Que decían, oye, no hemos visto en tu parte del programa esto. Bueno, pues voy a intentar daros respuesta de por qué no está en el programa la parte retributiva. Pero antes quisiera aclarar alguna cosilla, ¿no? De lo que se ha dicho. Bueno, en primer lugar yo creo que hay una buena noticia y una mala noticia, ¿no? Una buena noticia, que como veis hay mucha parte de los programas, al menos de estas tres formaciones, que son muy comunes, son los que tienen muchos puntos de consenso. Yo creo que es así porque yo creo que de todos los partidos, y esto quiero lanzar un mensaje también tan tranquilizador, yo creo que todos los partidos, afortunadamente, yo creo que tenemos el concepto de que las Fuerzas Armadas son un deber y un asunto de Estado, ¿no? Y que por tanto hay que ponerse de acuerdo en aquellas cosas que son asuntos de Estado importantes, como son las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto es una buena noticia. Luego, evidentemente, hay matices a la hora de cómo se aplican cada una de las recetas, porque lógicamente pues cada partido tiene su forma de entender las cosas, y creo que eso es razonable y es bueno, fomenta el debate y fomenta sobre todo que la solución al final, siempre que sea por consenso, pues es una buena solución. Por eso a mí nosotros nos parece que parte del trabajo de la subcomisión, en lo que tenía que ver con tropa y marinería, pues es verdad que hemos llegado a unos puntos de acuerdo, como os he contado antes, en los que estábamos muchas cosas, pero hay otros en los que no, como es el volver a recoger a esta gente de los 25 años. Yo, igual nos ha entendido bien, yo no he dicho que tenga que ser permanente la tropa y marinería, nunca Ciudadanos ha dicho eso. Lo digo porque quizás alguien se equivoca o se confundió, o a lo mejor yo lo he expresado mal. Nosotros nunca hemos dicho que debe ser permanente. Lo que hemos dicho es que hay que recuperar a los que se ha expulsado sin darle una solución. Porque lo que tenemos ahora mismo con todas las personas que se ha echado es un drama social.
un drama social de todas aquellas personas a las que se ha expulsado sin ningún certificado, sin ninguna homologación, sin ningún criterio, sin acompañamiento para ir reintegrarlos al mundo laboral. Y esto es así, y lo hemos hecho así. Y ya no digo, lo hemos hecho todos, ¿eh? Fíjate, nosotros no estamos en ningún gobierno, ni en uno ni en otro. Al final han sido los gobiernos de dos partidos concretos los que lo han hecho. Pero yo creo que esto es un problema de todos, porque es un problema de la sociedad. Y por tanto yo creo que esa gente hay que reintegrarla y favorecer, ahora que se ha creado la comisión interministerial, ahora que empiezan a hacer certificados, ahora que se empieza a dar solución a todo eso, un acompañamiento real de esa gente, volver a recogerles, hacerles el acompañamiento, pero no dejarles tirados como están en estos momentos. Eso es lo que nosotros proponemos, que no es que la tropa de minería tenga carácter permanente. Quiero aclararlo porque igual yo lo he expresado mal o no se ha entendido bien, pero esa es la postura de Ciudadanos, ¿vale? Sobre las retribuciones. Pues aquí viene la mala noticia. Un programa electoral podemos prometer muchas cosas. Nosotros, Ciudadanos, somos de los que pensamos que no vamos a escribir un programa electoral porque yo estoy muy de acuerdo con que un programa electoral, como ha dicho Julio, es un contrato del ciudadano con aquel al que elige. Yo sí lo creo. Y nosotros no vamos a poner cosas en un programa electoral que no somos capaces de cumplir. O que no tenemos claro cómo debemos cumplirla. Yo creo que hay un problema gravísimo de retribuciones en las Fuerzas Armadas, pero hay un problema gravísimo de retribuciones en las Fuerzas Armadas, como hay un problema grave de retribuciones en otro montón de ciudadanos y en otro montón de funcionarios de la Administración General del Estado. Y esto es una cosa que tenemos que abordar los partidos políticos. ¿Qué queremos hacer con nuestra función pública? Entonces nosotros no queremos meterlo en un programa para dar una solución sencilla, decir, vamos a mejorar las retribuciones, porque es que os estaríamos engañando. Y nosotros nunca engañamos ante un problema concreto a ningún colectivo de ciudadanos. No lo hemos hecho nunca, no lo hicimos tampoco con las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado. Jamás hemos engañado a nadie. Nosotros hemos dicho, mira, esto que os van a contar o que os estén diciendo no es cierto, y esa es la mala noticia, es mentira. No va a haber una subida de retribuciones por mucho que lo pongan en un programa electoral. Porque no habrá una subida de retribuciones mientras no se haga un estudio global, completo, de cómo mejorar los temas de función pública de la Administración General del Estado. Y las Fuerzas Armadas forman parte de esos colectivos. Porque si no, mañana yo te podría contar la cantidad de problemas que tienen de retribuciones los médicos. O los maestros, no te quiero ni contar la que tienen los maestros. Entonces, esto no se trata de darle a uno y no solucionar. Yo creo que hay que hacer un problema de una solución global y efectivamente esto cuesta mucho dinero. Y lo primero que tenemos que saber es cuantificar cuánto dinero cuesta, que es lo que no está. Y nosotros sin datos, para poder cuantificarlo, porque yo entiendo que Zaida, pues evidentemente tiene muchos datos ahora, que pues, a mí también me gustaría tenerlos, pero cuando se los he pedido al Ministerio no me los ha dado. Yo entiendo que ella, pues como es del partido, del gobierno, pues tiene esos datos. Nosotros no los tenemos, con lo cual yo no te puedo calcular cuánto cuesta, ni cómo se va a pagar, y nosotros no vamos a hacer promesas de cosas que no sabemos cómo se van a pagar. ¿Eso quiere decir que no entendamos que no hay un problema retributivo importante en las Fuerzas Armadas? Sí, lo sabemos. ¿Eso quiere decir que no hay que corregirlo? No, hay que corregirlo. Pero ¿cómo se corrige? ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuánto cuesta? Pues no te lo puedo decir porque no lo sé. Y sin saberlo no podemos comprometer ni cifras en presupuesto, ni cómo abordarlo, y desde luego cómo hacerlo sin un consenso importante también con los representantes, en este caso, de todos los, de todos los profesionales, que al final son las asociaciones. Así que yo creo que este es un tema de debate importante, y yo creo que es un tema que va a estar sí o sí, desde luego, de debate en esta legislatura, en el próximo gobierno, tenga el color que tenga ese gobierno, esté formado por los partidos que esté formado. Yo creo que esto es un tema que va a estar encima de la mesa, seguro, y en el que habrá que ponerse de acuerdo muchos, y me refiero a partidos políticos y desde luego profesionales, porque si no, no vamos a ser capaces de solucionarlo. Cualquier otra cosa que os digan, insisto, esta es la mala noticia, es mentira. Porque no se va a hacer sin ese acuerdo. Entonces no se trata de escribir cosas en un programa, se trata de verdad de saber cómo vas a ser capaz de, cuando escribes una cosa, cumplirla, que ese me parece que es el principal objetivo de un programa electoral, y por eso es por lo que no lo hemos puesto. Y luego, todos los partidos llevábamos en nuestro programa electoral pasado, todos los partidos, una ley de financiación de los programas especiales de armamento. Todos. Bien. ¿Hemos hecho algo? Nada.
Nada, ninguno. Bueno, ninguno, pero quiero decir, hay dos partidos de gobierno a los que les corresponde una acción desde el gobierno cuando lo llevan en su programa electoral. Por eso os digo, los programas electorales, no, pero es verdad, perdona, es verdad. ¿Qué quieres? Desde la oposición con 32 escaños vamos a impulsar una ley de financiación plurianual para los programas especiales de armamento. ¿O no son? ¿Tenéis cuota? ¿Podéis hacerlo? Pero es que esto no se trata de llevar una cuota y hacerlo, vuelvo a decir lo mismo, es que si no negociamos una ley de financiación plurianual va a comprometer a cualquier gobierno presente y futuro. Luego, por tanto, no puede hacerla un solo gobierno. Yo hubiera esperado del gobierno del Partido Popular y del gobierno del Partido Socialista una llamada a los partidos políticos a decir, oiga, esto que llevamos todos en nuestro programa electoral, y además que es de capital importancia para la defensa de nuestro país y para la industria también de nuestro país, ¿cómo vamos a abordarlo? Hagamos un grupo de trabajo entre los 4 partidos políticos, entre los 5, metamos a los que queramos, oye, y estudiemos cómo debemos hacer esto. Y saquémoslo adelante como un proyecto de ley de un gobierno o como una proposición de los grupos parlamentarios, pero con un consenso y con un diálogo. Pero no como una proposición de ley de un grupo en la con algo que va a comprometer a todos los demás. Yo creo que esa no es la manera. La manera es llevarlo desde el programa de gobierno. Eso es lo que yo creo, y desde luego si nosotros gobernamos a partir del día 29 es lo que haremos, lo llevaremos pero llamando a todo el mundo, no es así, llamaremos a todo el mundo a hacer esto, no lo dejaremos en manos del Ministerio de Hacienda, ni del Ministerio de Educación, ni del Ministerio de Defensa, sino como acción propia de gobierno, que es como debe de ser, y con el acuerdo de todos, porque lo que ahí se decida va a comprometer a este gobierno, al que viene y al siguiente, porque estamos hablando de programas que van a durar 10, 12, 14 años y que les van a comprometer a gobiernos de muchos colores que van a estar presentes y futuros. Entonces, yo creo que no hay que hacerse trampas al solitario con estas cosas, y cuando algo se lleva de verdad, oye, pues intentar hacer que se cumpla, y cuando alguien mete algo en un programa, pues se lleva lo hacia. Julio. Sí, la verdad que es difícil contestar a todas las preguntas puntualmente, pero yo únicamente hablaba, y aquí no voy a entrar al trapo, cuando hablaba de algunos y de utopías y demás, porque ya tengo mucha edad para no entrar al trapo, porque yo parto de la idea de que todos queremos lo mejor, como te digo, todos queremos lo mejor para nuestro país, en este caso todos queremos lo mejor para las Fuerzas Armadas, y otra cosa es que discrepemos en los procedimientos, en los tiempos, en las velocidades y en la manera de hacerlo. Pero por eso no voy a demonizar a nadie por fotos ni por nada. O sea, porque nada, fotos, porque es que eso es lo que sale en un medio, pero detrás de la foto o detrás de una esa había más propuestas. Había 123 medidas para la bahía de Cádiz, había alternativas que no gusten, de acuerdo. Puede que no gusten, que alguien considera que no sean inviables, pero que no, las cosas no son tan sencillas. No son tan sencillas. O sea, parto de eso. Así, cuando hablaba de resolver un problema de un colectivo que es fácil con un dinero, era porque había habido un agravio. Cuando hay un agravio con un colectivo que es humano, que no son mesas y sillas, porque si un edificio se cae, pero si una persona se cae, se muere. Ese colectivo hay que resolverlo, y se resuelve con dinero. Y eso no tiene nada que ver con el modelo de Fuerzas Armadas que he dicho que había que revisarlo, que había que reducirlo, porque decía que era insostenible. Eso lo he dicho. O sea, no estoy hablando de que la fuerza permanente y de tener soldados viejos y generales, tropecientos generales. O sea, ese modelo hay que cambiarlo, y eso es lo que hay que hacer. Pero cuando hay un agravio contra un colectivo que tiene un coste, el que sea, se valora, se hace y se resuelve. Y luego viene la ley integral de las Fuerzas Armadas, el modelo nuevo, que ahí podremos discrepar, o lo que sea, pero todos queriendo lo mejor para nuestro país. Porque el presupuesto es 1 y es de suma 0, y es clave. Para resolver un problema, que sí que lo llevamos en el programa, de dignificar, está en el texto, dignificar las retribuciones de los militares, claro que va con todo el programa, porque hay un problema de ingresos y de gastos, hay un modelo fiscal, hay una reforma fiscal para que los ingresos aumenten y tal, que habrá gente que discrepe y que es imposible. No, nosotros queremos acercarnos a la media de presión fiscal europea, acercarnos, porque sabemos que de golpe no se puede hacer. Porque aquí se dice, es que esto no se puede hacer de golpe. Si ya lo sabemos, una reforma de personal en las Fuerzas Armadas, su implementación lleva de 10 a 15 años. O sea, cuando ya sé que no se pueden quitar 3.000 y matar 3.000 y llevarlos al pabellón al día siguiente y tal, no. Porque exige un proceso progresivo y lleva cualquier reforma de reducir las Fuerzas Armadas de 125 a 110, 10 años. O sea, que no es decir que 15.000 se vayan, es 10 años. Lleva una política de ingresos, una política de empleo, una política... Luego eso, ahí podemos discrepar. Luego, ojo, porque estamos hablando entre expertos, en que
aquí no se trata ni de utopía, nada, se trata de hacer formas viables y esa política hay que hacerla y hay que reclamarla. Dignificar los sueldos de los militares hay que hacerlo. Porque tú no puedes hacerlo por un motivo, con una fuerza determinada de seguridad, porque políticamente es rentable, y me vayan a decir, no, ahora tengo que ver y hacer otro análisis, a la parálisis por el análisis, otra comisión, porque no. Cuando hay voluntad política, los problemas se resuelven. A veces se resuelven en tiempo determinado, porque hay un interés político, o de una manera global. Eso la gente no es tonta y la gente lo valora. Luego, cuando hay voluntad política, me voy otra vez a la referencia del Consejo de Ministros. Yo sé que los trámites administrativos son bestiales. Bueno, pues se crea un programa y en 2 semanas el siguiente Consejo de Ministros lo aprueba y lo ejecuta. En 2 semanas. Sabemos todos que administrativamente no es viable. Pero cuando hay voluntad política, se ha hecho. Y ya no entro en más detalles. Está en la referencia del Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros aprueba y en 14 días otro decreto, porque administrativamente se hace por tropecientos millones de euros. No voy a entrar en detalle, que probablemente sea necesario, no quiero entrar en demagogia, pero cuando hay voluntad política es clave. Y la voluntad política la ejercen, la presión la hace la gente. Y ese debate no va tampoco con lo que decía, con que la cultura... Cuando la gente, las encuestas dicen unas cosas, pues dicen esas cosas. Las Fuerzas Armadas o Fuerzas Armadas están muy valoradas. Pero cuando se hace esta pregunta, ¿dónde pondría usted más recursos o cree que están suficientemente dotadas en presupuesto o demás? Y se pregunta por sanidad, por justicia, la justicia también no está bien valorada. Pero cuando se pregunta si hacen falta recursos para la justicia, la gente dice, sí que hacen falta. Y en cambio el 70% dice, valora las Fuerzas Armadas y el 70% dicen que están muy o suficientemente dotadas presupuestariamente. ¿Algo hay mal? Nosotros gestionamos mal. Y a mí me da igual que venga alguien y me diga que hay que aumentar al 2%. Si lo que se trata es al 2 o al 3, no lo sé, o al 1. Hay que estudiarlo y valorarlo. ¿Y dónde? Esa es la clave. Esa es la clave. Partiendo de esa base, hablaremos de sanidad, de educación y de Fuerzas Armadas con el mismo, sin complejos y sin nadie. Siendo la cultura de defensa es crítica también. Nosotros creemos que nos alaben, ¿no? Nos tienen que criticar, como criticamos a la educación, o como yo puedo criticar a la sanidad. Pero yo, profesionalmente, yo cuando veo a alguien malo, un médico que me corta la pierna equivocada, no despotrico de toda la sanidad, despotrico de ese médico. Cuando hay alguien que haga las cosas mal en las Fuerzas Armadas, no está atacando a las Fuerzas Armadas. Estamos atacando a esa persona, a esa mala gestión, a ese complejo hay que quitarlo. Y hay que hablar. Parece que solo tienen que hablar bien de las Fuerzas Armadas. Y entonces nos sentimos heridos. Hablarán bien cuando hagamos bien, y ahí está, que están bien valoradas, y hablarán mal cuando lo hagamos mal. No hay que tener ese miedo a ese tema. Hay que ser buenos profesionales, que están reconocidos en las Fuerzas Armadas, y no hay que entrar en otro debate. Y por lo demás, insisto, programa es contrato, lo que está escrito es un compromiso, y si no se cumple, habrá que explicarlo muy bien. Si no, pues evidentemente no lo volverán a votar. Muchas gracias.